Buen día a todos, mi nombre es Karina Carrillo Loza y vamos a hablar de esclerosis múltiple y otros trastornos desmielinizantes del sistema nervioso central. Declaro no tener conflictos de interés para la presentación de esta plática y esta es la agenda que trataremos. En cuanto a la anatomía estructural, es importante recordar que tanto las fibras del sistema nervioso central como las del sistema nervioso periférico cuentan con mielina o son fibras mielinizadas, no todas en cuanto al periférico, pero sí en las centrales, y que la mielinización de las fibras a nivel central va a expensas de los oligodendrocitos y de las células de Schwann se encargan a nivel periférico. Entonces, el mesoaxón contiene la mielina compacta, que es sobre todo la región central, y el periaxón es donde se encuentra la no compacta, y finalmente, o sea, la mielinización del sistema nervioso central va en patrones de así en nódulos de Rambier con la finalidad de aumentar la velocidad de conducción y facilitarle el proceso de neuroconducción de la neurona, tanto a nivel central como periférico. Las relaciones anátomo-estructurales son relevantes por el contexto fisiopatológico de las enfermedades desmielizantes y sus diferenciales. Entonces, en cuanto a la barrera hematoencefálica, que bueno, esta va a estar junto con las células endoteliales, las ependimarias y los pies del astrocito, los podocitos, pues el que tiene contacto directo, digamos que con el exterior, porque forma parte de la barrera hematoencefálica, son los astrocitos y estos van a tener una relación directa con el oligodendrocito, favoreciendo el aporte nutricio y con la región sináptica de las neuronas. La patología de las enfermedades desmielizantes del sistema nervioso central es muy heterogénea y vamos a dar algunos ejemplos de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos una esclerosis múltiple de Marburg, en donde se ve un proceso de desmielinización severo y extenso, prácticamente de un hemisferio, y en estos cortes histopatológicos teñidos con tinción luz blue y paz, podemos ver bien delimitado la lesión desmielinizante, en donde la región que está pálida corresponde a la región desmielinizada. La mielina la podemos ver aquí en azul con esta tinción y pues se ve palidecida donde está el sitio de la lesión. Las concéntricas de Vallot, en donde lo característico de esta entidad clínica es que la desmielinización se hace de forma en patrón de aros de cebolla o concéntrico, y en el caso de la encefalomielitis diseminada aguda, podemos observar a nivel histopatológico cómo la lesión desmielinizante va alrededor o es perivenular. Aquí está la vénula y esto es perivenular, y vemos con estas mismas tinciones de luz blue que se va destiñendo, o sea, la mielina aquí es basófila, entonces va disminuyendo pues, la tinción por el proceso de desmielinización que se evidencia. En procesos de lesiones pseudotumorales o tumefactos, esto se puede presentar dentro del espectro inclusive de MOC, entre otros, y estos son diferenciales, pues propiamente tumores, pero podemos ver un realce en anillo abierto hacia la corteza, que es sugestivo, pero bueno, aquí vale la pena que siempre se vaya hacia diferenciar, y que se comporta con un patrón desmielizante por resonancia magnética, en donde vemos hipointensidad en T1, hiper en FLAIR difusión, y pues bueno, con otras secuencias por resonancia magnética como es perfusión, espectroscopía, podemos hacer el diagnóstico diferencial o construirlo para poder documentar que esto se trata de lesiones tumefactas, pero estas lesiones tumefactas desmielizantes tienen la característica de hacer efecto de masa, como eso se consideran pseudotumorales. Y finalmente, lo que son las lesiones en agudo, la lesión aguda desmielinizante, puede contener estas estructuras, estas células que se llaman células de Creutzfeldt-Peters, que no son otra cosa más que astrocitos hipertróficos en el proceso de la desmielinización aguda. Entonces, la enfermedad desmielizante por excelencia es la esclerosis múltiple, y vamos a desglosar cuáles fueron las diferencias de la actualización de los criterios
de McDonald, que son los que rigen actualmente para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple. Entonces, tenemos que tener el componente de dos elementos, dispersión en espacio y dispersión en tiempo. Y la dispersión en espacio es que tengamos al menos una lesión en 2 de los 4 sitios característicos, que estos se han dictado por criterios de Barkov desde el punto de vista radiológico previamente, y que son en región periventricular, yuxtacortical, infratentorial y espinal o medular, ¿no? Lo nuevo en cuanto a la actualización de los del 2017 es que se suma a la región yuxtacortical que sean corticales, porque las lesiones pueden estar yuxtacorticales, corticales o córtico-yuxtacorticales, y esto fue valorable gracias a estudios que se hicieron con un teslaje mayor de 7 teslas aproximadamente o más en algunos pacientes, y se demostró que estas lesiones que consideramos que nada más eran yuxtacorticales tenían un alcance o una inclusión de afección cortical. Ahora, la dispersión en tiempo se entiende por el hecho de que, bueno, si tenemos un paciente en primera instancia con el primer brote, entonces tengo que ir a documentar que el paciente tenga lesiones asintomáticas pero captantes con gadolinio, que me permita validar la temporalidad, o en el mejor de los escenarios que el paciente ya se pueda evidenciar clínicamente más de un brote, es decir, que al menos tenga 2 o más episodios para poder validar la dispersión en tiempo, o que en el tiempo propiamente, o sea, después de que el paciente hizo su síndrome clínico aislado, yo pueda documentar que con las resonancias control a 6 meses o a un año existe actividad radiológica, y esto definido por incremento de lesiones en T2 o captantes de gadolinio. Y otro criterio que anteriormente solamente estaba como de apoyo, pero ahorita ya está incluido y que puede ser suficiente para validar la diseminación en tiempo, es que tengamos la presencia de un paciente que cumple los criterios de diseminación en espacio, pero con presencia de bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo, y con esto termina validando la dispersión en tiempo. Entonces, a ello también hay que tener en cuenta que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial crítico y descartar otras posibles causas. Y bueno, en esencia eso. Ahora, ¿cuáles son las lesiones típicas de esclerosis múltiple o los sitios? Bueno, tenemos las lesiones periventriculares que ya hemos comentado, que en los cortes axiales se pueden ver como el signo de los dedos de Dawson. Las yuxtacorticales o cuando están adyacentes, que pueden ser córtico miren, como acá se ve una cortical, acá está una córtico yuxtacortical, y que en las secuencias de susceptibilidad magnética podemos ver que estas lesiones habitualmente son perivenulares. Si bien esto no es patognomónico, es muy sugestivo y característico de las lesiones por esclerosis múltiple. Entonces, a nivel pues infratentorial también podemos tener lesiones que corresponderían a tallo o cerebelo, y las medulares que lo típico es que sean parciales, es decir, sobre todo laterales o dorsolaterales y de segmento corto. Lo que traduce o define es que sean de menos de 3 segmentos de los espacios intervertebrales, aunque no es exclusivo. O sea, se puede tener también lesiones un poco más extensas, pero lo típico es que sean de segmento corto. A ello también incluir que podemos tener pacientes con neuritis óptica, que por resonancia magnética lo característico es que afecta o la inflamación es en el tercio anterior del nervio óptico, y que es unilateral y que habitualmente desde el punto de vista clínico responde satisfactoriamente a la inmunomodulación con esteroides. El curso clínico de la esclerosis múltiple es relevante porque en función de ello tenemos que saber que tenemos que marcar alcances oportunos de tratamiento del paciente, y en el momento que valoramos al paciente se tiene que ser muy juicioso para saber cuál es la actividad de la enfermedad, en qué forma nos encontramos, es decir, si es remitente recurrente o es propiamente formas progresivas, tanto la primera como la segunda progresiva, y si el componente inflamatorio es mayor al neurodegenerativo que domina la parte final de la enfermedad. Entonces,
En inicio, cuando tenemos resonancias nada más, en donde vemos lesiones típicas de esclerosis múltiple, pero propiamente el paciente no ha tenido ningún cuadro clínico, a esto se le llama síndrome radiológico aislado, pero en el primer brote o cuadro clínico, esto se le conoce como síndrome clínico aislado, y este es donde se inicia la vigilancia del paciente y se pondera si es un síndrome clínico aislado con riesgo alto o bajo de conversión a esclerosis múltiple, y en función de ello, en este escenario puede ser válido el inicio de terapia inmunomoduladora con tratamientos de plataforma como son interferones, acetato o la teriflunomide, con la finalidad de ganar tiempo y evitar la conversión a 2 años de la esclerosis múltiple. Ahora bien, después del CIS, a este paciente, o sea, ya con el segundo brote o ya teniendo por definición una esclerosis múltiple clínicamente confirmada, si el paciente regresa a su basal o mejora esta forma de la enfermedad o este curso de la enfermedad, se le conoce como recurrente remitente, es decir, regresa. Sin embargo, no de todos los brotes el paciente regresa al basal. Esto es a través del tiempo, o sea, la capacidad de modular esta inflamación brote a brote puede ir decayendo, y entonces se va ganando con el tiempo discapacidad progresiva, ¿no? Y esto se va a definir sobre todo después del brote, se tiene que medir a 3 o 6 meses, y cuando incrementa la discapacidad en esta temporalidad ya se le denomina progresión de la discapacidad confirmada. Entonces, esto sucede tanto desde el punto de vista de la enfermedad remitente recurrente como en las formas progresivas, tanto en la primaria progresiva, que desde el inicio el paciente va ganando discapacidad sin identificar propiamente mejorías, es decir, no está como remitente recurrente, solo va ganando. Y es relevante mencionar que en las dos formas de la enfermedad, tanto en la remitente recurrente como en las formas progresivas, tenemos que plantearnos dos preguntas. Uno, mi paciente, después de identificar la forma, ¿está activo o no está activo? Y esto me lo va a denominar desde el punto de vista clínico, pues la presencia de los brotes en la remitente recurrente y la actividad radiológica, y en las progresivas, sobre todo actividad radiológica, llámese por nuevas lesiones en T2 o captación de gadolinio de las lesiones. Y en la segunda pregunta que me tengo que hacer es si el paciente está progresando, es decir, está activo y si está progresando. Y así puedo definir eh, cada una de estas con, digamos que con nombre y apellido, ¿no? Entonces, la progresión, ya dijimos, la definición de progresión confirmada o discapacidad, progresión de la discapacidad confirmada se tiene que medir a 3 o 6 meses, y es el incremento en el puntaje del EDSS. Entonces, en las primeras etapas de la enfermedad, lo que va a dominar es la inflamación, lo cual puede ir variando en su actividad, pero el volumen cerebral va a tener una relación indirecta, bueno, directamente, más bien inversamente proporcional pues a la ganancia de la disfunción y la pérdida axonal que tenemos, secundaria a la inflamación. Y de forma concomitante en un mismo paciente podemos tener lesiones en diferentes edades o estadios, como lo sería lesiones crónicas, crónico-activas, latentes y activas. Posterior a ya tener el diagnóstico de la enfermedad, tenemos que plantearnos si mi paciente tiene factores de mal pronóstico, sí o no, porque en función de ello tengo que saber si tengo que ser un poco más enfática en el tratamiento con la finalidad de evitar ganar discapacidad a futuro, ¿no? Entonces, los factores de mal pronóstico relacionados a la enfermedad temprana, es decir, cuando va iniciando, van de inicio, que el paciente inicie con síntomas motores, cerebelosos o de control de esfínteres en los primeros años, que el inicio sea multifocal, es decir, que tenga varias lesiones al momento de que inicia en diferentes sistemas funcionales, una alta tasa de recaídas en los primeros 2 a 5 años, la latencia entre brotes corta, es decir, esto habla de que la actividad es importante o está altamente activo, viene uno tras otro. La recuperación incompleta de los brotes, es decir, el paciente no regresa al basal y después de cada brote va ganando discapacidad. Ataque severo que requiere hospitalización, y que el ataque severo como tal se define igual
o mayor a una ganancia de 2 puntos en el EDSS en cuanto al EDS basal que tenía el paciente, y que esto sea acreedor a hospitalización o terapia inmunomoduladora tanto con esteroides u otras maniobras escaladas de inmunomodulación, como lo podrían ser plasmaféresis o inclusive inmunoglobulina como label. Que el paciente presente actividad de la enfermedad pese a ya estar con un tratamiento modificador de la enfermedad, y que exista progresión temprana de la enfermedad alcanzando una discapacidad de 5 años de un EDS igual o mayor a 3. Entonces, en los demográficos tenemos al paciente que no es caucásico, es decir, de otra etnia, edades avanzadas al inicio o al diagnóstico, al debut, que sea masculino, presencia de obesidad y tabaquismo en el paciente. Como radiológicos, tenemos que a la línea de base o al diagnóstico del paciente, su resonancia tenga evidencia de 3 o más lesiones que captan gadolinio o 9 lesiones en T2, y que al año, o sea, midiéndolo al año, esto vuelve a validar para mal pronóstico, es que tengamos, pese al tratamiento que iniciamos, nuevamente lesiones captantes de gadolinio 3 o nuevas en T2, o que el paciente a su vez presente lesiones en médula espinal o en su defecto atrofia cerebral, que esto se va a medir por disminución o reducción del volumen cortical. Y en los factores, bueno, estos son radiológicos y dentro desde el punto de vista de laboratorio, pues la presencia de bandas oligoclonales, un líquido inflamatorio, o sea, con leucocitos altos o pleocitosis, niveles séricos elevados de neurofilamentos, porque esto traduce como un biomarcador indirecto de pérdida axonal y por tanto de actividad de la enfermedad que está condicionando daño, y niveles bajos de vitamina D en suero, porque sabemos que bueno, la vitamina D juega un rol o un factor neuromodulador, y esto se ha asociado bueno, directamente a la actividad de la enfermedad. Entonces, las lesiones MIMICS de esclerosis múltiple que tenemos que plantearnos como diferenciales es, siguiendo los criterios de McDonald, o sea, con los criterios clínicos posibles, entonces ahora tengo que ver si las lesiones, si tengo más de una lesión en T2 en las zonas infratentoriales, periventriculares, espinales y córticos o cortical, pues sí, y no tengo MIMICS como tal, es decir, ausencia de MIMICS, pues esto definitivamente es esclerosis múltiple. Sin embargo, si tengo algún MIMIC, es decir, tengo un realce meningio, el anillo realza en anillo completo, bueno, entonces tengo que detenerme un momento y plantearme diagnósticos diferenciales de saber si el paciente no está cursando con otro tipo de inflamación, como lo sería una infección o una neoplasia. Si encuentro lesiones en forma como de nube o difusas, ver si no pertenece esto más bien a un espectro NMO de enfermedad. O si me está respetando como tal, o sea, las fibras en U. Ahora, si te encuentro microblis en lesiones o microhemorragias en secuencias de susceptibilidad magnética, como lo sería el SWAN o el ecogradiente, bueno, entonces estoy en un escenario de una enfermedad cerebrovascular a expensas de microhemorragias, que tendría que ver si son de pequeño vaso o microangiopatía amiloide. Si son infartos, si yo observo infartos, entonces ver si es el planteamiento o microinfartos, si el paciente no tiene migraña, porque estas lesiones de sustancia blanca inespecíficas en regiones subcorticales se pueden presentar en pacientes migrañosos. Si las lesiones están cavitadas, bueno, pues tengo que plantear que esto no corresponde a una leucodistrofia hereditaria o enfermedades mitocondriales como tal. Y bueno, lo de que estén conservadas las lesiones o las fibras en U y que la lesión sea simétrica, entonces nuevamente ver si esto no es enfermedad vascular o migraña. Em, Desde el punto de vista de lesiones, si no cumplo los criterios de dispersión en espacio, como me lo indicaba McDonald, derivados de los criterios de Barkov, entonces tengo que irme a ver qué sucede con mis lesiones a nivel espinal. Y si no tengo MIMICS, bueno, esto entra como posible esclerosis múltiple porque no estoy cumpliendo con la dispersión en espacio, pero tengo que ver qué característica tiene esa lesión espinal que queda
corta para cumplir mi dispersión en espacio, pero que a lo mejor es uno de los sitios, uno de los 4 y pues estoy incompleto, pero valorar que no tenga mimics y esos mimics serían expensas nuevamente. Si tengo realce meningio, pues pensar en procesos inflamatorios o neoplásicos, infartos o hemorragias, porque esto podría corresponder a infartos o a fístulas durales, pero finalmente una etiología vascular. Y si está cavitada o lesiones eh, o la lesión medular es longitudinalmente extensas, es decir, de más de 3 espacios intervertebrales, tengo que plantearme y preguntarme si esto no corresponde más a un NMO espectro. Ahora, en el caso de las lesiones yuxtacorticales, igual, o sea, insistimos si tiene un realce meningio o una captación puntia, puntiforme o en anillo completo, ver si esto no es más bien una DEM, una neoplasia o nuevamente infecciones. Si las lesiones son difusas o indistintas, pues tanto las leucodistrofias como las mitocondropatías. Si hay microbleeds, infartos o cavitaciones, pues bueno, en ese escenario sí se puede evidenciar la presencia de depósitos de hierro o siderosis, plantearme el escenario de enfermedad cerebrovascular nuevamente. Y en las periventriculares, más o menos, mis diferenciales son nuevamente los mismos, con los mismos mimics que habíamos comentado, pero ahora en la región periventricular. Y en las infratentoriales lo que se adiciona, por ejemplo, las lesiones centrales en puente, ver si no había un riesgo para enfermedad metabólica, como lo sería una desmielinización osmótica por corrección rápida del sodio, o que tenga lesiones periacueductales y de área postrema que sugieren un espectro de NMOSD o espectro disease. Las banderas rojas para la mnemotecnia de los mimics pues, son propiamente esto. La M es de realce meningio, la I es lesiones indistintas o agrandadas, o la M de microhemorragias o macrohemorragias, infartos de la segunda I, cavitaciones o anillo completo en el realce, y finalmente que tengamos lesiones simétricas y que estén respetando fibras en U, que sean lesiones espinales extensas. Bueno, esto sería el resumen de los mimics para hacer diferenciales propiamente de lesiones que en primera instancia parecieran corresponder a ser típicas de esclerosis múltiple. Y en cuanto al tratamiento de la esclerosis múltiple, existen propiamente dos esquemas. El esquema, digamos que tradicional, que es el escalonamiento, que lo tienen en la parte superior a la derecha, en donde si el paciente es naive, o sea, es decir, virgen a tratamiento, estos pacientes habitualmente, si la enfermedad es con una actividad intermedia, podríamos iniciar tratamientos de plataforma, expensas de interferones, de teriflunomide o acetato de glatirámero o dimetilfumarato, que las últimas dos son tratamientos en vía oral y pero corresponden a ser de no alta eficacia, es decir, de plataforma. Finalmente, si el paciente tiene o sea, es una enfermedad con actividad alta, que por definición es al menos un brote en el último año y que este paciente tiene una o dos lesiones captantes en la resonancia magnética o sea, es decir, tengo actividad radiológica y clínica, entonces el paciente se conoce como altamente activa, más bien con actividad alta y altamente activa. La definición operacional sería que el paciente tenga al menos 2 brotes en el último año y también con lesiones en resonancia magnética, que al menos una capte de medio contraste. Entonces, esto hace que nos vayamos directamente a tratamientos con alta eficacia, como lo sería natalizumab, fingolimod, alemtuzumab, mitoxantrona, aunque esté off-label. Y el parteaguas ahora es si el paciente tiene índice de JC alto o elevado por el riesgo de leucopatía multifocal progresiva, que confiere un riesgo mayor cuando pues los pacientes se inician con natalizumab en el contexto de que estuviera con un índice alto. Si el paciente viene controlado con una terapia de plataforma, es decir, está estable, pero no hay actividad, pero no tolera el medicamento, más bien tolera muy bien el medicamento, este paciente no se mueve, ahí se queda. Pero si el paciente no tolera el fármaco, pero no hay actividad y está estable, entonces se hace
un cambio por alguna otra terapia de los mismos de plataforma, y si pese al tratamiento de plataforma con el que viene el paciente, esto en el contexto de no ser naif o virgen al tratamiento, si estamos teniendo evidencia de actividad radiológica, clínica o progresión de la enfermedad por incremento confirmado de la discapacidad, entonces tendríamos que plantearnos también movernos hacia terapias de una eficacia mayor. Existe esto, o sea, esto finalmente sería la escalonada que está aquí a su derecha, o la que es pues por inducción, que se va directamente o acorde a la actividad de la enfermedad. Y esta última de abajo es propuesta del doctor Giovannoni, en donde plantea, bueno, si el paciente viene altamente activa, hay que hacer un escalonamiento rápido, no hay que esperarnos a ir paso a paso, pero si el paciente viene con un muy altamente activo, o sea, high active, y que está yéndose hacia severo, y la definición de que se vaya severo es que tenga una ganancia o alcance una discapacidad de 3 o más dentro de los 3 primeros años, entonces este paciente hay que movernos con terapias realmente de alta eficacia, y quizás después ver si hay opción de hacer desescalonamiento o mantenernos ahí con la finalidad de tener alcance de no evidencia de la enfermedad, es decir, una edad 4 a 5, en donde se incluye que no tengamos pérdida del volumen cortical, no haya evidencia de recaídas, ni actividad radiológica, ni progresión de la enfermedad, y tampoco la presencia o incremento de neurofilamentos. Ahora, de los diagnósticos diferenciales, o más bien de otras enfermedades desmielinizantes que tenemos, ya habíamos comentado la esclerosis concéntrica de Vallot, que esto lo característico es que cada uno de los brotes lo que va sumando es dentro de la misma topografía va aumentando o creciendo la lesión, pero de forma concéntrica, alternando áreas conservadas sin lesiones o sin daño de la mielina, y otras con un patrón de desmielinización. El espectro de la neuromielitis óptica es sumamente relevante. En épocas anteriores se consideraba parte del espectro de la esclerosis múltiple, también nombrada como enfermedad de Vick, pero sabemos que es una entidad clínica aislada, y eso lo valida el hecho de que su fisiopatología es totalmente diferente. Y existe el espectro porque, bueno, tenemos aquellos que van a estar definidos y que lo va a marcar es la presencia del anticuerpo antiacuaporina 4, que es fisiopatogénico, y los no antiacuaporina 4 o de cero estatus desconocido, es decir, que no sepamos a qué corresponden. Y esto llamo no antiacuaporina 4 porque si en realidad está validado que es negativo para antiacuaporina 4, tenemos que preguntarnos si no corresponde a un NMOSD, pero con MOC positivo, anti-MOC, o doble cero negativo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pide para hacer el diagnóstico? Entonces, que tengamos manifestaciones clínicas, que son 6 síndromes clínicos, de los cuales los 3 primeros son los más importantes, sobre todo porque son los más frecuentes y característicos de la enfermedad, que consiste en neuritis óptica, pero lo característico de esta es que es una neuritis óptica atípica, que habitualmente puede ser simultánea, es decir, bilateral, y que también se caracteriza que tiene una respuesta inferior o menor a la maniobra inmunomodulada con esteroides, eh, la presencia de mielitis aguda, y la mielitis aguda, lo característico del espectro NMO es que sea longitudinalmente extensa, es decir, que tenga más de 3 espacios intervertebrales en cuanto a la extensión del compromiso medular, y que sean transversas, y el compromiso del área postrema, que se va a caracterizar por un cuadro clínico de singulto, es decir, de hipo y vómito incursible. Podemos tener el debut también con un síndrome de tallo agudo, narcolepsia, o un síndrome cerebral agudo a expensas de una presentación clínica como sería la encefalomielitis diseminada aguda, o la encefalitis posterior reversible. Entonces, para que esto se pueda definir con uno de los síndromes clínicos, sobre todo los 3 primeros, y la presencia de la antiacuaporina 4, con eso se define que es un NMO espectro de enfermedad AQP4, o en el caso de los no cero
positivos para AQP4 o con estatus desconocido, necesito al menos 2 cuadros clínicos diferentes y que al menos uno de ellos integre a los 3 principales, ¿sí? Entonces, la neuromielitis óptica, pues bueno, en el escenario de la fisiopatología del canal de agua de AQP4, pues va a ser por una IgG, lo que va a estar favoreciendo la actividad inflamatoria, pero esta a su vez va a participar el complemento en ello. Eso va a permitir la migración de células inflamatorias y el paso al sistema propiamente nervioso central, porque aquí atraviesa, digamos, o pasa a través del astrocito. Y finalmente la agresión sobre las estructuras mielinizadas o de la mielina. Entonces, pero aquí la participación es en conjunto con el complemento. Entonces, esto como tal se conocería o fisiopatológicamente sería una astrocitopatía. De los criterios de NMO, los previos, o sea, los del 2006, tenían una sensibilidad ya del 87 al 99% y una especificidad de hasta el 90%. Y con los del 2015 mejoró la definición del diagnóstico y el pronóstico. Y bueno, esto favorece porque ya no se queda nada más como NMO, solo si es AQP4, sino que se llama espectro de enfermedad, considerando también aquellos que son por MOC. Del 20 al 25% de los pacientes con NMO negativo para AQP4, estos van a ser positivos para el anticuerpo MOC y el 18% de los pacientes son seronegativos de aquellos que fueron tanto negativos para AQP4 o MOC. Es decir, del 100% de los que son cero negativos para AQP4, un 20 a 25 van a ser MOC. Y de estos que son doble cero negativo, confiere o tiene la proporción del 18%. Entonces, ¿cuáles son los sitios típicos de las lesiones por NMO? Bueno, pues son las regiones periacueductales o periependimarias, y aquí lo vemos alrededor del tercer ventrículo, vaya, propiamente aquí infratentoriales, periacueductales, que esto nos va a tomar o nos va a dar lesiones en los pedúnculos cerebelosos. Podemos tener lesiones subcorticales no típicas de esclerosis múltiple, obviamente, que tienen un patrón como en nube o borroso, mal definidas. Las lesiones de la neuritis óptica sobre todo van a ser posteriores, largas y pueden comprometer la región quiasmática. Tenemos lesiones medulares o mielitis transversas y longitudinalmente extensas, es decir, de más de 3 espacios intervertebrales. Y es importante el estatus serológico, porque en función de ello podemos determinar algunas cuestiones de pronósticos, ¿no? Por ejemplo, el AQP4, al igual que el doble seronegativo, tenemos una tasa de recurrencia anual mayor que lo que nos presentan los MOC. Las lesiones a nivel cervical afectadas por AQP4 son cervicotorácicas, a diferencia de las que son por MOC, que son sobre todo en el cono medular o distales. Estos pacientes con MOC tienen una presentación más recurrente, pero sobre nervio óptico, a diferencia del AQP4, que suele tenerlo más sobre a nivel medular. Y también, bueno, el AQP4 se ve aproximadamente en un promedio de los 40 años y el MOC se ve en edades más tempranas y de predominio en caucásicos en más del 90%, y esta casuística disminuye en relación con el AQP4, que tenemos más caucásicos en el espectro MOC. Ahora, el espectro MOC, que está incluido dentro del espectro NMO, espectro MOC puede conferir, bueno, es más benigno en principio. Podemos tener lesiones así mal definidas, como lo estamos viendo aquí, esta encefalitis por MOC. Y en el debut, el 64% de los pacientes debutan con un cuadro de afección a nervio óptico más medular en un 10% y aislado medular un 18%, a diferencia de como veíamos que era un 43% en las medulares por AQP4.
En todo el seguimiento y evolución del paciente, los cuadros clínicos con mayor presentación van a ser neuritis óptica en el caso de MOC, seguido pues de mielitis, posteriormente en el tercer lugar, pero con un porcentaje sumamente inferior, un 24, con afección a tallo, posteriormente a lesiones inespecíficas supratentoriales cerebrales y a cerebritis en una proporción de un 4% ya muy bajo. Entonces, dentro del espectro o del NMO, primero SD, tendría que plantearme, ok, el paciente es AQP4 positivo, entonces este paciente con AQP4 positivo con igual o mayor a un ataque en los sitios de neuritis óptica, una mielitis transversa, área postrema o un síndrome de tallo cerebral, o en su defecto narcolepsia, o el diencefálico, esto ya es NMOSD, AQP4, cero positivo. Si es AQP4 negativo, tengo que plantearme, ok, entonces tengo que tener al menos 2 sitios diferentes de afección que incluyen los mismos, y algunos de estos pacientes van a ser MOC. Si es AQP4 negativo, con MOC negativo, bueno, estos entran al doble cero negativo, pero aquí toma relevancia porque algunos de los NMO-SD son MOC, pero el MOC también puede estar presente desde el punto de vista de lesiones que son corticales o que tienen una presentación de encefalomielitis diseminada aguda a la base, sin recurrencias, o en el escenario de esclerosis múltiple también podemos tener la presencia de anticuerpos anti-MOC, y cuadros de repetición exclusivamente em, de neuritis óptica o mielitis que formaban parte del espectro pero que son negativos a MOC. Estos van a ser los que se denominarían doble seronegativos. Entonces aquí tenemos ejemplos de lesiones que serían propiamente por MOC, que tenemos a nivel infratentorial, lesiones en sitios no característicos de M, pero como nubosos o borrados, no difusos, no bien definidos. Podemos tener acá lesiones corticales, como estaba mencionado acá, o lesiones medulares que pueden ser tanto de segmento corto como de segmento largo. Entonces, en el planteamiento, después de hacer el constructo diagnóstico, y el algoritmo diagnóstico va en función de el estatus serológico. Entonces tengo que plantearme si es el primer ataque y el paciente no tiene los anticuerpos o no tiene presencia de anticuerpos en el seguimiento a los 6 meses, pues puedo parar la terapia inmunomoduladora versus que el paciente continúe con ataques o recaídas, entonces tengo que continuar esta terapia. Y bueno, actualmente afortunadamente tenemos recientemente autorizados otros tratamientos para el espectro NMOSD, como lo es eculizumab, inebilizumab y satralizumab. Sin embargo, en los pacientes en el cuadro agudo, finalmente el tratamiento va a ser con esteroides y plasmaféresis, y donde se ha tenido un poco más de experiencia, aunque es off-label, propiamente es con rituximab. Y los cuadros MOC positivos, AQP4 negativos, se tiene conocido ya que el alcance o la eficacia del tratamiento a expensas de rituximab es inferior en relación o en comparación con los AQP4, y estos pacientes inclusive se pueden mantener libres de la enfermedad solamente con esteroides o tratamientos inmunomoduladores más sutiles como lo sería acetoprina o ciclofosfamida. Otro de los diagnósticos de enfermedades mielizantes es encefalomielitis diseminada aguda, y los criterios son clínicos. Son los siguientes. El paciente tiene que cursar con un cuadro monofásico, es decir, que todo es en el mismo momento, pero multifocal, pues agudo, en donde se observen lesiones de características inflamatorias desmielizantes. Que el cuadro encefalopático del paciente no sea explicado por la presencia de fiebre, es decir, con ello sé que no es un proceso infeccioso en el momento, es decir, no es una neuroinfección, y que la resonancia magnética de encéfalo sea normal a expensas de lesiones largas de más de 1 o 2 centímetros, predominantemente en sustancia blanca, que sean hipointensas en T1 e hiperintensas propiamente en T2, que comprometa estructuras profundas como son tálamos o núcleos de la base,
y que después de, o sea, que no tenga nuevos elementos clínicos en el seguimiento y que la resonancia después de 3 meses eh, no tenga nuevas lesiones, ¿sí? O sea, es decir, que esta entidad propiamente no sea recurrente. No clínica ni nuevos hallazgos o lesiones en el seguimiento a 3 meses. Y obviamente que se tenga la exclusión de otras causas. Entonces, estos son ejemplos. O sea, este paciente, por ejemplo, tiene un cuadro agudo, poli, o polifocal o multifocal monofásico. Todas las lesiones vemos que captan medio contraste. Esto nos hablan que todas las lesiones son de la misma edad, de la misma época. Pueden cursar con compromiso medular, por eso es encefalomielitis. Y estas lesiones pueden estar aquí difusas. Esto se observa en el FLAIR. Y bueno, estas son consecuencias en T1 contrastado, el T2 y bueno, finalmente aquí el T2 también a nivel medular. De las encefalomielitis diseminada aguda, tenemos que tener el constructo de que estos pacientes habitualmente tienen un cuadro postinfeccioso o postvacunal más que el parainfeccioso. Sobre todo son postinfecciosas, ¿sí? Entonces, el paciente sabemos que cursó con una enfermedad, o sea, un cuadro gripal, quizás tuvo influenza, dengue, zika, y días después de que inició con el pródromo infeccioso, es decir, no son simultáneos, entonces como una complicación neurológica viene el cuadro de encefalomielitis diseminada aguda. Entonces, este es un caso reportado en donde curiosamente, bueno, el paciente cursó con Zika, pero tuvo como complicación la presencia de Guillain-Barré y una encefalomielitis diseminada aguda de forma simultánea. Y estos son el cuadro representativo desde el punto de vista radiológico, en donde vemos lesiones igual o mayor a 1 a 2 centímetros en sustancia blanca, lesiones en médula y bueno, esta lesión que también la vemos acá infratentorial. La enfermedad esmelizante también puede estar presente en los cuadros por SARS-CoV-2, sobre todo para poder definirlo como encefalomielitis diseminada aguda o EMDA asociada a SARS-CoV-2, tendría que ser posinfecciosa. En el escenario que la enfermedad esmelizante sea parainfecciosa, entonces tendríamos que tener la consigna de que esto forme parte de una encefalitis por Zika, y bueno, esto finalmente se tendría que, más bien por SARS-CoV-2, por COVID-2, y esto se tendría que validar o documentar, pues aislando por PCR el virus dentro del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, se tienen algunas teorías en cuanto a cómo ingresa el virus al sistema nervioso central. Entre las más validadas o más apoyadas es a través del bulbo olfatorio, y que hay una propagación finalmente a través del bulbo olfatorio, que esto es extraaxial y pasa el líquido cefalorraquídeo hacia la región parenquimatosa, aumentando la permeabilidad con el proceso o citocinas proinflamatorias. La microglia ingresa y genera lesiones directamente sobre las estructuras mielinizadas del axón. Ahora, la otra es que es a través de los pulmones, o sea, un paciente ya después de que hizo un cuadro de neumonía asociado a SARS-CoV-2, entonces esto viaja por sangre y a través de barrera hematoencefálica hay una disrupción por el proceso inflamatorio y hay un ingreso hacia el sistema nervioso central. Entonces, estas, bueno, son hipotéticas, como les comento, la más validada o apoyada es el ingreso o la propagación a través del bulbo olfatorio, y manifestaciones neurológicas de las más leves a las más severas están numeradas, o sea, son varias, que va desde la hiposmia hasta cuadros de encefalopatía aguda necrotizantes, y que tenemos posibles mecanismos de daño tanto directos como indirectos. O sea, los directos serían pues que hay una propagación por vías en primera instancia, o sea, neuronal a través del bulbo olfatorio, y la segunda apoyada es a nivel circulatorio, pero desde la afección pulmonar, y otras que serían indirectas por el daño proinflamatorio, es decir, sería tóxico metabólico a expensas de la hipoxia que ocasionó complicaciones de trombosis, pero que son indirectas, pero que finalmente radican en daño neurológico. Entonces, este es un caso de un paciente
con enfermedades medicinales del sistema nervioso central asociado propiamente a infección por SARS-CoV-2, en donde vemos una encefalitis, digo asociada porque fue una encefalitis por SARS-CoV-2, que son encefalitis que tienen microhemorragias, aquí las estamos evidenciando. El paciente tiene infiltración linfocitaria perivascular, sin embargo no se ve un proceso necrotizante de la pared vascular para documentar que esto proceda a vasculitis, y vemos cómo tenemos una captación incompleta del medio de contraste en estas secuencias. Entonces, estos son los 3 resultados que podemos tener en relación a enfermedades medicinales asociadas a SARS-CoV-2, sobre todo la infecciosa, que esto sea a expensas de una encefalopatía infecciosa tóxica, que lo explique ya sea por diseminación vía hematógena o por desmielización vía neuronal, como lo habíamos comentado, por bulbo olfatorio, directamente una encefalitis viral, o que sea una enfermedad cerebrovascular a expensas de un estado pues propiamente protrombótico. Entonces, estos son 2 casos que ejemplifican lo que sería una enfermedad desmielizante asociada a la infección por SARS-CoV-2 de forma simultánea. Entonces, aquí en el primer caso de una paciente de 66 años, caucásica, que tuvo el diagnóstico de encefalitis postinfecciosa, es decir, EMDA. En el líquido cefalorraquídeo no se aisló el virus, lo que valida que no estaba de forma simultánea, es decir, no era infección o una neuroinfección. Esto fue una complicación, fue un EMDA, y tenía presencia de bandas oligoclonales, y estas lesiones validaban el cuadro clínico de Debut, que fue una presentación de una encefalitis límbica. Ahora bien, tenemos esta presentación en donde tenemos un componente más hemorrágico, y aquí tenemos, bueno, propiamente el fibrinógeno era mayor en estos, tenía las lesiones necrotizantes, bueno, más sobre todo hemorrágicas, periventriculares y bilaterales, con componente desmielizante. Y esta finalmente cumplió también para DEM, pero es el ejemplo claro, ya mostrándonos cuál fue la afección a nivel medular, que puede ser desde lesiones parciales o transversas, longitudinalmente extensas, y con lesiones en sustancia blanca, subcortical, tanto inespecíficas, y también se pueden presentar en el cuerpo calloso a nivel posterior, como los cuadros pues de Resles, ¿no? Ahora, este paciente, no nada más, o sea, los virus pueden condicionarnos enfermedades desmielizantes en una segunda pauta, como lo vimos en estos EMDAs asociados a la infección por SARS-CoV-2, pero lo más conocido o estudiado en la historia es propiamente las secundarias a encefalitis herpéticas y propiamente las posherpéticas. Entonces, por ejemplo de ello, este paciente de 19 años de edad que inicialmente consulta o es atendido por una encefalitis herpética, vemos cómo está comprometido ambos temporales, tanto la región anterior del temporal como la región límbica o uncal. 6 semanas después de que el paciente recibió tratamiento, remitió, fue bien, y que aparte se validó que el paciente no tenía una encefalitis autoinmune montada a la base, o sea, esto fue meramente viral, y esto se documentó porque no encontramos el patrón neurópilo que observaríamos por inmunohistoquímica para poder validar la presencia de anticuerpos, por ejemplo, anti-NMDA, que son los que se están reportando en el seguimiento en los pacientes post-infección de herpes simple. Entonces, este paciente, 6 semanas después, él vuelve a estar sintomático, capta medio contraste, y entonces en este momento ya se hace nuevamente, se monta la técnica de inmunohistoquímica y se valida la presencia de autoanticuerpos anti-NMDA. Entonces esto ya cursa con encefalitis límbica autoinmune, esta ya no fue infecciosa. Y en el seguimiento a 15 meses vemos cómo esta área queda pues lesionada. O sea, es una secuencia T2 con una atrofia franca, que esto fue a expensas de secuelas y repercusión de la encefalitis, tanto viral como la autoinmune postinfecciosa.
Entonces, cuando tenemos el escenario clínico de un paciente con encefalitis herpética, tengo que plantear, bueno, si estoy propiamente en la neuroinfección o si esta ya es posherpética y el paciente se presenta con síntomas posherpéticos como sería una coreatetosis, sobre todo en los niños, que es más representativo en los trastornos del movimiento, con anormalidades cognitivas o de la conducta que son clínica neuropsiquiátrica dominante en los adultos o crisis tanto en adultos como en niños. Si es así, entonces tengo que hacer el PCR para la familia herpes, sobre todo herpes simple. Si es positivo esto, entonces esto es infeccioso y si el tratamiento es antiviral con aciclovir. Si esto es negativo, entonces tengo que irme a hacer el test de los anticuerpos y en frecuencia, o sea, vamos a tener con mayor predominio el NMDA, bueno, el anticuerpo contra el receptor de NMDA, pero hay que ir a buscar los demás también, los GABA, los AMPA y entre otros que son antígenos de superficie neuronal. Si es así y este screening es negativo, entonces considerar otras causas u otras enfermedades y considerar si sería beneficiado de inmunoterapia, porque podríamos estar ante el escenario de la encefalitis previamente conocida de Hashimoto, que ahora se conoce como encefalitis respondedora a esteroides, y que estos no son dependientes de de un anticuerpo. Entonces, ahí considerar si el paciente se ve beneficiado de inmunoterapia. Si no, entonces, si sí son positivos alguno de estos, entonces me voy con primera línea, que son los esteroides, la plasmaféresis o el uso de inmunoglobulina y después rituximab. Y finalmente, como segunda línea, entra nuevamente rituximab. Y ya con mantenimiento para ciclofosfamida se puede utilizar micofenolato de mofetil en casos leves o no graves, metrotexato e inclusive también reportados con bortezomib. Entonces, la diferencia de las encefalitis autoinmunes es ver dónde está el epítope o el antígeno, si está en la superficie neuronal o si es intracelular, dado que la respuesta inmune montada es distinta, aquí va a dominar la humoral y acá finalmente la celular o citotóxica. Entonces aquí vemos por inmunohistoquímica cómo está, por inmunofluorescencia, perdón, cómo se ven los antígenos de superficie o eh, tiñe la inmunofluorescencia por la adición de los autoanticuerpos en la superficie de la neurona, a diferencia de los que son intranucleares o onconeuronales, que van en el componente intracitoplasmático o nucleares. Ok, entonces dentro de ese espectro hay algunos datos clínicos que nos ayudan a sospechar entre una u otra etiología y entonces si el paciente debuta con crisis, pero en estado epiléptico me voy y sospecho directamente en GABA, pero sí, sobre todo en los estados refractarios, pero pues sí son crisis, pero el paciente cursa con deterioro cognitivo, entonces en estos dos escenarios hay que buscar timomas, sobre todo en AMPA también cáncer de pulmón y porque esto explica una etiología paraneoplásica en un 48 hasta 65%. Si el paciente debuta con crisis convulsivas, pero con disinencias orolinguales, orofaciales o otros trastornos del movimiento como Corea y demás, y la presencia de disautonomías, entonces mi sospecha va más hacia anti-NMDA y además este va a ser el anticuerpo, bueno, es el anticuerpo más frecuente dentro del contexto de las encefalitis límbicas y en un 58% en el caso de las mujeres, pues el asociado es un teratoma ovárico, pero también se ha reportado otros tumores sólidos o tumores por cáncer de células pequeñas en pulmón. Si el paciente debuta con ataxia cerebelosa y opsoclonus, mioclonus y epilepsia, bueno, sospechamos, pero en el anti-GABA B, a diferencia del estado epiléptico que es anti-GABA A. Si el paciente debuta con crisis de semiología facio-braquial distónicas, entonces esto me inclina a sospechar en un anti-LG1 y hay que buscar tumores neuroendocrinos o timomas porque esto lo explica el mecanismo paraneoplásico en un 11% de los casos. Si el paciente debuta con un síndrome de hiperexcitabilidad periférico, es decir, de Morvan, hay que ir a buscar anticuerpos anti-Casper2, que esto pertenece a los dependientes
de voltaje de potasio. Y bueno, ir a buscar timomas, porque lo explican un 19%. Si el paciente debuta con un síndrome de persona rígida, ataxia cerebelosa, eh, el escenario va contra los receptores de glicina o anti-GAD. En el caso de un paciente con mioclonius, hiperreflexia, diarrea y crisis, tengo que sospechar en un PPDX, DPPX. Y si el paciente tiene trastorno del REM, parasomnias, estos son característicos del espectro IGLON 5 y no se han encontrado para neoplásicos asociados. Y en el caso del paciente con ataxia, disgeusia y, bueno, propiamente anormalidades o alteraciones en memoria, estos se asocian a desórdenes linfoproliferativos y es el escenario de los anti-mGlu R1. Entonces, dentro de las encefalitis autoinmunes como etiología inmune, o sea, primaria, no como un patrón postinfeccioso secundario como lo vimos en el espectro o en el escenario de la enfermedad de encefalomielitis diseminada aguda. En un 50% de los pacientes, por ejemplo, con encefalitis NMDA, anti-NMDA receptor, pueden estar normales. Sin embargo, esto es lo característico propiamente de una encefalitis límbica, pero no especifica de un anticuerpo dependiente. Es decir, esto me lo puede dar un NMDA, un anti-NMDA, un AMPA, un anti-HU. O sea, esta imagen no es característica exclusivamente de un anticuerpo, pero me habla de una encefalitis límbica y dentro del contexto clínico podría corresponder a encefalitis límbica autoinmune, como lo era el caso de este paciente reportado en esta publicación del grupo del doctor Dalmau y Graus. Esta es la imagen de una encefalitis por antireceptores antidopa 2. Este otro por receptor GABA-A, que el paciente debuta con estado epiléptico. Esta es una encefalitis explicada por un estatus seropositivo para MOC. Y dentro del escenario de un AMPA, y ya era un paciente con clínica de deterioro cognitivo y crisis convulsivas en un paciente mayor. Dentro de las encefalitis autoinmunes por anticuerpos intracelulares o onconeuronales, porque los anteriores eran de superficie, tenemos el anti-HU, el CRMP5, anfifisina, el RIMA2 y el GAT65 de forma principal, ¿no? Entonces, el anti-HU tenemos que ir a sospechar siempre, en primera instancia, el cáncer de células pequeñas en pulmón, timomas, pero al igual que en el caso del CB2 y el CMRP5. Ahora, el antifificina y tanto el GAD pueden explicar el stiperson, pero el que suele ser siempre para neoplásico es el anfificina y el GAD 65, menos al 10% está asociado a tumores. Sin embargo, estos que son onconeuronales son más limitados en cuanto a su respuesta clínica a la inmunoterapia, es decir, responden menos que los que son mediados por anticuerpos que van contra antígenos de superficie. Este es un ejemplo de una encefalitis autoinmune, pero paraneoplásica por un anti-HU en un paciente de 68 años con alteraciones de memoria, un estado confusional y crisis epilépticas. Entonces vemos cómo tiene un patrón de encefalitis límbica documentado por resonancia magnética. En el PET tenemos una hipercaptación o hipermetabolismo, este es con DFDG, es decir, con un biotrazador a expensas de glucosa. Y que tenemos identificado finalmente el neoplásico que aquí está en pulmón y que correspondía a pulmón de células pequeñas, cáncer de células pequeñas. Este paciente recibió tratamiento con inmunoglobulina, esteroides y finalmente quimioterapia para tratar el tumor o la neoplasia y presentó recurrencia de la encefalitis a 2.5 años del debut y va condicionando pues atrofia en el seguimiento. Este era el inicial y esta fue su recurrencia. Vemos cómo aquí ha perdido volumen cortical, córtico subcortical de forma franca. Otros de los diferenciales o trastornos desmielinizantes, pues quedamos, o sea, si tenemos lesiones sobre todo centrales a nivel de puente, pero dentro de un contexto clínico de un paciente que se hizo una corrección aguda de sodio no gradual o muy rápida,
Entonces tendremos que plantearnos el escenario de una desmielinización osmótica, también conocida como mielinolisis pontina, ¿sí? Entonces, esto es lo característico. Puede haber captación sutil al medio de contraste en la fase aguda, sobre todo por la ruptura o el compromiso de la integridad de la barrera hematoencefálica, pero por una desmielinización osmótica, como lo estamos viendo aquí, esta captación sutil, pero siempre dentro del contexto clínico, ¿sí? O sea, no se evalúan imágenes aisladas, siempre hay que contextualizarlo y tener correlato clínico radiológico. Al igual aquí, o sea, las lesiones son más centrales y corresponden a desmielinización osmótica. Ahora, en el escenario del restless, que es una encefalitis o es un síndrome, una encefalitis pues, pero que está asociada a un síndrome donde lo característico es una lesión reversible en el esplenio, es decir, región posterior del cuerpo calloso. Esta puede ser secundaria a uso de algunos fármacos que tienen un compromiso osmótico de la región, como lo sería carbamazepina, fenitoína, que estos son antiepilépticos, algunas sustancias termogénicas que utilizan pacientes para bajar de peso rápido o asociado a infecciones, o sea, como un fenómeno postinfeccioso en el caso de reportes postvacunales y postinfecciosos de influenza también, influenza tanto tipo A como B. Entonces, lo característico es que es reversible, es decir, en el seguimiento se borran las lesiones y podemos ver cómo por este estudio de tractografía vemos que el compromiso es propiamente en la región del esplenio del cuerpo calloso. Otro es lo que es el PRES, que es un síndrome o una encefalopatía reversible posterior, que esto se puede observar en pacientes con descontrol, por ejemplo, de hipertensión en pacientes que utilizaron alguna quimioterapia cercana al evento o por actividad de enfermedades inmunológicas sistémicas como lo sería lupus. Entonces, esta genera un patrón desminimizante de predominio posterior y, como lo dice la definición o su nombre, es reversible. Claro, son sintomáticas y el tratamiento a la base es controlar el factor que condicionó la presentación del PRES. Ahora, escenarios pues no infecciosos, pero sí inflamatorios, como lo que es la neurosarcoidosis, que entra dentro del espectro de las granulomatosas, enfermedades granulomatosas. Entonces nos pueden condicionar lesiones desmielinizantes, tanto, sobre todo a nivel medular como radicular. Y este es un ejemplo en sistema nervioso central, como vemos una mielitis transversa, longitudinalmente extensa, que definitivamente tendremos que hacer un diferencial con el espectro de NMO enfermedad o SD. Esto son lesiones por síndrome de Sjögren. Entonces, estas, si se fijan, son lesiones que dominan a nivel subcortical, que no son típicas de esclerosis múltiple. Sin embargo, hay algunas que sí son periventriculares, pero lo que domina son subcorticales, son específicas. Sin embargo, tenemos lesiones de segmento corto, que esta mielitis en particular y de forma aislada, podríamos decir sí, apunta a ser típica de M, pero siempre en el contexto de descartar otras posibles causas. O sea, cuando cumplimos criterios de McDonald en el caso de M, tenemos que ir a realizar el diagnóstico diferencial prudente y completo de otras etiologías que podrían estar imitándonos ello, ¿no? Como lo sería el Sjögren y en específico eso. La enfermedad de Klippers, bueno, este es un síndrome clínico radiológico, Klippers como tal, que a los pacientes hay que hacerles seguimientos porque un porcentaje importante de ellos a 5 y a 10 años pueden evolucionar hacia linfomas. Entonces, lo característico de estos es que son lesiones inflamatorias perivasculares con una respuesta muy buena a los esteroides, una respuesta excelente tanto clínica como radiológica. Hay una regresión de las lesiones. Entonces, hay que tener hincapié en que es un síndrome radiológico, sí, que responden a esteroides, pero estos pacientes, como les comento, hay que seguirlos porque por biopsia y en el seguimiento pueden evolucionar o moverse hacia formas de linfomas.
del sistema nervioso central. Y la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que los factores de riesgo, sobre todo son los pacientes que cursaron con una inmunosupresión a expensas de tratamientos, por ejemplo, modificados de la enfermedad en el caso de la esclerosis múltiple, como lo sería el natalizumab, aunque también hay reportes con fingolimod y algunos aislados con terapias anti-CD20. Otro escenario clínico sería los pacientes post-trasplantados de órgano sólido o pacientes con inmunosupresión adquirida, como lo sería los positivos a VIH. Entonces, lo característico es que son lesiones que pueden ser bilaterales, en patrón como de alas de mariposa, que cursan la línea media a través de fibras blancas, o sea, es decir, del cuerpo calloso, y que pueden afectar tanto a nivel supra como infratentorial. Listeriosis puede imitar una enfermedad esmielizante, pero como lo ven en el lado derecho, sin embargo, en la secuencia contrastada podemos ver que cuando hay realce, o sea, sobre todo las emergencias de nervios craneales de tallo, es muy sugestivo y obviamente dentro del contexto de una neuroinfección, como lo habíamos visto al inicio, dentro de los símix. O sea, si hay un realce de las estructuras, tanto meningias como en este caso, sí, de la salida del nervio. Entonces, esto es muy sugestivo de la listeriosis y tendríamos, bueno, aquí estamos obligados a ir a hacer cultivos y a descartar que no sea Listeria monocytogenes el agente causal. Y obviamente, o sea, esto es a través de punción lumbar con cultivos y y dar el tratamiento adecuado para ello. Otras enfermedades desmielinizantes, pero a expensas de un proceso infeccioso, sería lo que da la enfermedad de Lyme. Entonces, que Lyme o la neuroborreliosis puede cursar con lesiones en médula, que son más organizadas, lineales, no son tan tumefactas o inflamatorias como lo son en el NMO. Pero si nos fijamos si son largas, aquí lo podemos validar. Y esto a la par, también algo que nos puede dar información es que pueden captar o realzar las salidas de las raíces nerviosas. Radiológicamente puede ser indistinguible de las características o de las lesiones que podríamos tener por M. Vean aquí cómo tiene compromiso del cuerpo calloso, tenemos lesiones periventriculares, existen lesiones inclusive aquí, yuxtacorticales, corticales. O sea, esto sería muy difícil, pero dentro del contexto clínico es lo que nos ayuda a hacer el diagnóstico correcto, ¿sí? Si existe el factor de riesgo epidemiológico, no tiene el curso de la enfermedad como lo es la esclerosis múltiple, es decir, la dispersión en tiempo, todo es monofásico, bueno, entonces tenemos que plantearnos que esto dentro del contexto podría ser neuroborreliosis. Estos pacientes también hacen lesiones en nervio óptico inflamatorias, es decir, neuritis óptica. Aquí vemos cómo está más inflamado del lado derecho que del izquierdo en el corte coronal. Y son neuritis ópticas anteriores. Vemos aquí cómo capta contraste en la región anterior, pero las emergencias de los nervios craneales a nivel de tallo también se ven captantes, ¿no? Entonces esto es sugestivo pues propiamente de neuroinfección o enfermedad de Lyme. Entonces, tenemos que ser muy prudentes siempre en los diferenciales y a resumen tenemos esto que cuando, bueno, encontramos paciente con enfermedad que queremos definir si es desmielinizante o no, o ver sus diferenciales, es decir, tengo lesiones hiperintensas en sustancia blanca, tengo que preguntarme, ¿esto es normal? Y esto es en el escenario de quizás agrandamiento de espacios perivasculares, como lo serían los espacios de Virchow-Robin, y esto es simplemente normal. Y podemos verlo más en pacientes arriba de 75 años y listo, o sea, esto ni siquiera son lesiones y estos suelen llegarse a confundir. O tienen un patrón vascular, es decir, son subcorticales, respetan las fibras en U, son simétricas, no son lesiones yuxtacorticales, son subcorticales. Tienen lesiones profundas en áreas limítrofes vasculares, son más supra que infratentoriales, afectan también a ganglios basales. Entonces esto va hacia pacientes que están en control. Bueno,
cursan con factores de riesgo cardio y cerebrovasculares como hipertensión, dislipidemia, diabetes. Entonces, esto apunta más a la posibilidad de una etiología vascular definitivamente. Y si no tengo factores de riesgo cardiovascular y cerebrovascular, pues tengo que plantearme si esto corresponde propiamente a migraña o otras entidades hereditarias como sería CADASIL o algún proceso vasculítico, es decir, vasculitis tanto primaria o secundaria del sistema nervioso central. Si las lesiones son perivasculares, como está representado aquí en la imagen, entonces estas lesiones habitualmente son periventriculares ovoides, que son radiales a los ventrículos en los cortes axiales, también yuxtacorticales, fusiformes u ovoides y que se perciben sobre todo a nivel periventricular con la imagen de los dedos de Dawson en el corte sagital. Son tanto supra como infratentoriales y son lesiones grandes, entonces tengo que plantearme, a ver, estas lesiones son, sí, definitivamente desmielizantes, no son vasculares, son desmielizantes, pero pertenecen al constructo de ser típicas de esclerosis múltiple, y si no son así, es decir, no tengo compromiso del cuerpo calloso, no cumplo con los criterios que están indicados de McDonald, diferidos de los de Barkov, radiológicos. Entonces, si estas lesiones son más grandes, pero son de características desmielizantes, entonces dentro de mis diferenciales entra si por temporalidad es monofásico, aunque sea multifocal, pues que esto sea una encefalomielitis diseminada aguda, o que forma parte de un espectro de esclerosis múltiple atípica, como lo podría haber sido el Marburg o la concéntrica de Vallot, u otras enfermedades autoinmunes, pero no primarias del sistema nervioso central, como lo podría ser lupus, Sjögren, entre otros. Y los diferenciales siempre con otros, como sería sarcoidosis o vasculitis por Behçet, entre otros, ¿no? Diego, siempre y cuando existieran las banderas rojas o los IMICs que ya habíamos comentado al inicio. Y finalmente, si son lesiones inespecíficas de sustancia blanca, que estas van a estar caracterizadas por ser profundas, no limítrofes, amorfas, fusiformes y redondas. Pero si el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, bueno, entonces me replanteo y me pregunto si esto no corresponde en realidad a lesiones vasculares. Y si no es así, bueno, definitivamente tengo que hacer diferenciales con otras entidades como lo son vasculitis, otras enfermedades desmielinizantes y tóxico-metabólicas que ya se han mencionado. Entonces, con esto finalizamos la plática. Si hay alguna duda, se puede enviar al simposio o la plataforma y con gusto estaremos pendientes para apoyar, o en su defecto me pueden hacer llegar sus inquietudes o dudas al mail que estoy colocando en la pantalla y con todo gusto tratamos de esclarecer cualquier duda respecto a la presentación. Que tengan muy buen día a todos y gracias por su atención.